El Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente a este tiempo de celebración. Recuerde que estamos tratando un tema muy especial también y es el de la obediencia. Así que vamos a orar dándole la gloria a Dios y presentando delante de Él este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para celebrar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, de estas familias que están reunidos alrededor de tu palabra, Señor, para adorarte, para bendecirte y glorificarte. Gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que tenemos de bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús rendimos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos que limpies nuestras vidas de cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que esté impidiendo agradar a ti, Señor, que vaya en contra de tu voluntad. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, con ese tema que es muy importante para nuestra vida, como lo es la obediencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar allí siempre enseñándonos, siempre guiándonos, siempre instruyéndonos a través de tu palabra, Señor, para poder ser cada día mejores hijos e hijas de Dios. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy se titula ¿Cómo ser obediente? ¿Cómo debemos ser obedientes? Y la obediencia es ese acto de acatar las órdenes o la voluntad de una persona que tiene autoridad, que tiene mando. O también es acatar una norma o una ley, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la obediencia. Ahora, la obediencia se ejecuta cuando se hace una tarea o una obligación, pero también la obediencia se aplica cuando hay prohibiciones. Entonces es importante entender que la obediencia se da en estos casos. Ahora, la obediencia es un valor muy importante para las buenas relaciones y la buena convivencia, sea en la parte familiar, en la parte laboral, sea en la parte eclesial, en la parte de la universidad, laboral, institucional, ¿sí? Es importante verlo. Pero lo más importante de este valor es esa obediencia a nuestro Dios, en la cual usted y yo debemos tener. Ahora, por naturaleza, usted y yo no somos obedientes, pero en el transcurso de la vida aprendemos a ser obedientes. Es algo que se aprende, ¿sí? Y es algo que se marca desde la infancia, de cómo se es formado un niño por sus padres, de cómo le es enseñada algunas normas dentro de la familia, se establecen reglas para que ese niño pueda sujetarse a ellas y pueda aprender a obedecer, ¿sí? Ahora, esas reglas, esas normas deben ser en amor, deben ser con amor, para que ese niño aprenda a obedecer con amor y no con miedo. Ahora, la obediencia trae bendición, teniendo en cuenta que la obediencia es una condición del corazón. Es una condición definitivamente del corazón. Y no olvidemos que el Señor lo que hace es mirar el corazón, Él no mira el parecer. Y hay un texto en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 7, y dice la palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, dice el texto. Ahora, si hay algo que nos agrade como padres, es que nuestros hijos obedezcan. Si hay algo que definitivamente nos agrada a nosotros, pero que nuestros hijos aprendan a obedecer de corazón. Ahora, que hagan lo que les pedimos, pero que también lo hagan sin demora, ¿sí? Que lo hagan
cuando se les ordena o cuando se les manda. Ahora, Dios como nuestro Padre quiere lo mismo de nosotros como sus hijos. Y es que actuemos cuando Él nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu, de que seamos diligentes y no nos tornemos personas negligentes. O como lo dice la palabra, que no seamos necios, porque el necio no presta atención a lo que el Señor dice, a lo que el Señor manda. Ahora, no olvide que la obediencia que se aplaza, que se pospone, es desobediencia. No podemos dejar para mañana lo que el Señor dice que debemos obedecer en el día de hoy. La obediencia a medias no es obediencia. Es necesario obedecer tal cual dice nuestro Dios. No podemos seleccionar las órdenes que recibimos. Y es lo que hacen algunas personas con la palabra del Señor. Seleccionan, ¿sí? Hacen una lista de lo que les agrada. Hacen esa lista para obedecer lo que definitivamente les agrada. E ignoran lo que les parece irracional, lo que les parece difícil o lo que les parece costoso. Son personas que hacen esto. Un ejemplo, yo voy a la iglesia pero no diezmo. Yo leo la Biblia pero no perdono. ¿Sí? Yo busco de Dios, conozco la palabra, voy a la iglesia, pero no cambio mi condición sexual, por ejemplo, cuando la palabra es muy clara en estas cosas, ¿sí? Si creemos a Dios, si confiamos en su palabra, entonces debemos obedecer incondicionalmente con alegría. Es el deseo de Dios, que nuestra obediencia sea con alegría. En Santiago, el libro de Santiago, la carta a Santiago 2:24, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, el versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. O sea que el creer y el hacer van ligadas. Son dos cosas que van ligadas, que no podemos separar, ¿sí? Y allí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sentido, hermanos y hermanas, tiene oír la palabra si no la obedecemos? Cada semana usted y yo escuchamos palabra. Y el propósito y el deseo de Dios es que al escuchar esa palabra, usted y yo podamos obedecerla y podamos aplicarla en nuestra vida. Es el deseo de nuestro Dios, que no solamente seamos esos oidores, sino que también podamos aplicar, hacer la palabra vida en cada uno de nosotros. Ahora, la obediencia es importante para Dios en nosotros porque prueba que realmente le amamos. Cuando leemos la palabra en Juan 14:15, dice la palabra así: me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, atesorad mi palabra, es lo que dice el Señor. Obedezcan mi palabra. David tuvo la actitud correcta para ser obediente, aunque esta vino después del dolor, después del sufrimiento que tuvo que vivir, ¿sí? Recuerden que él le falló a Dios, él pecó y perdió a su hijo. O sea, tuvo que pasar duras cosas a raíz de su desobediencia. En otras palabras, aprendió a las malas. Y es lo que puede pasarnos a nosotros, que aprendemos obediencia después de pasarla mal. Y el deseo de Dios es que no la pasemos mal, sino que podamos obedecer, que podamos ahorrarnos sufrimiento, podamos ahorrarnos dolor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero leer el texto en el Salmo 119, el versículo 33 y 34. Este es el texto central para hoy que queremos trabajar.
El Salmo 119, versículo 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. En este texto que acabamos de leer hay 3 pasos para aprender a ser obedientes. 3 cosas que quiero enseñarte hoy, que si usted y yo las tenemos presentes, se nos van a facilitar definitivamente las cosas. Se nos va a hacer la vida más sencilla, más fácil, ¿sí? Y vamos a obedecer de una manera más natural. Y lo primero es, el salmista dice allí, David dice, enséñame, oh Jehová. Lo primero es que usted y yo necesitamos ser instruidos, ser enseñados. Y es necesario reconocer que así como Jesucristo es nuestro Salvador, Él también es nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro por excelencia. Y David dice, enséñame. Es importante que usted y yo tengamos un espíritu dispuesto siempre a aprender, ¿sí? Que seamos como una esponja dispuesta a absorber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que es importante decir al Señor, enséñame. Quiero aprender de ti, Señor. Es así como un niño que es enseñado a caminar. Cuando un niño aprende a caminar, tiene dificultades, pero siempre va a tener a alguien al lado quien le ayude, quien le levante, quien le sostenga. Y el niño, ¿qué va a hacer? Va a aprender a dar pasos, va a aprender a tener firmeza al dar cada paso. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que a medida que avancemos en la vida cristiana, estemos más firmes, más establecidos, más fortalecidos. Y eso es el reflejo de una obediencia. David pide que le enseñe a caminar, según el texto, el camino, ¿de qué? De tus estatutos, ¿sí? De algo que ya está establecido. Cuando habla de estatutos está hablando de eso, de algo que ya está establecido. El Señor establece su palabra, ¿sí? Y Él le dice, Señor, no quiero caminar solamente un trayecto, yo quiero caminar hasta el final. Es lo que el salmista le dice al Señor. Ahora, para llegar al fin de nuestro caminar en esta tierra de una manera recta y agradable, se necesita definitivamente obediencia. Necesitamos obedecer a nuestro Señor. Y yo creo que esto nos confronta de una manera especial, porque es muy fácil iniciar cosas, es muy fácil aceptar lo que Dios nos dice, pero ser constantes ya es otra cosa, se torna difícil, ¿sí? Es fácil escuchar el mensaje cada 8 días o 2 veces a la semana. Es fácil oír el mensaje, pero ya aplicarlo es donde viene la dificultad y se torna difícil. Aquí es donde usted y yo necesitamos esfuerzo personal. Necesitamos esforzarnos, ir en contra de aquellas cosas que nos quieren impedir ser obedientes, ¿sí? Entonces necesitamos esforzarnos un poco más. Usted y yo necesitamos dar un poquito más para que esa obediencia se haga efectiva en nuestra vida. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas cosas has iniciado a las que el Señor o a lo que el Señor te ha enseñado, pero has desistido en el camino? ¿Cuántas cosas has aprendido y has querido hacerlas, pero a mitad de camino has desistido, has abandonado? ¿Sí? ¿Ha claudicado usted? ¿Cuántas veces ha hecho eso? Porque vuelvo y le digo, ser cristiano no es reunirse 1 o 2 veces a la semana. Un verdadero cristiano es aquel que está comprometido con una vida de obediencia. ¿Sí? Jesucristo es el mejor ejemplo de obediencia. Él estaba comprometido con su Padre en obediencia. Él todo lo que hacía estaba sujeto en obediencia al Padre. Usted expresa su amor por Dios es a través de la obediencia. Ya que el amor, como hemos aprendido otras veces, el amor es más que un sentimiento. El amor es algo que hacemos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor hay que demostrarlo con obediencia, definitivamente. Esa obediencia a nuestro Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, el evangelista Juan escribe: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir yo amo a Dios, pero Dios quiere que lo demostremos con hechos, y esos hechos son en obediencia. Algunos dicen, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo leo la Biblia, yo sirvo, pero su estilo de vida niega lo que el Señor le ha instruido y le ha enseñado. Tenemos que tener una vida coherente con lo que estamos escuchando de parte de nuestro Dios. Tenga presente que el Espíritu Santo conoce nuestro estado mental y emocional. Él conoce todo en nosotros. A Dios, Dios conoce todo nuestro ser. Y Él puede escudriñar lo más profundo que hay en nosotros. Él conoce nuestra condición espiritual. En Nehemías capítulo 9, versículo 20, Nehemías 9, 20, dice la palabra: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Nehemías dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y el Espíritu Santo de Dios está allí, está aquí conmigo para enseñarnos, para instruirnos en nuestra vida. Aquí lo importante es que usted y yo podamos obedecerlo, obedecer esa enseñanza. El Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos, recordarnos las cosas, como dice Jesús, convencernos aún de nuestros errores, de nuestros pecados. Él siempre está allí para instruirnos y para que usted y yo podamos obedecer. Enseñar obediencia no es infundir miedo, ¿sí? Enseñar obediencia es aprender del temor de Dios. Es decir, que podamos tener ese respeto por la autoridad de nuestro Señor y aún por la autoridad que Él ha establecido, sea en la iglesia, sea ese jefe, sea las autoridades, ¿sí? Dios estableció, da autoridad, y usted y yo debemos ser respetuosos de ellas y obedecer. Entonces es importante tener disposición para aprender de la instrucción del Señor. Es importante que usted y yo estemos dispuestos siempre a escuchar y a atender esa instrucción. Pero el salmista dice una segunda cosa, y él dice, dame entendimiento. Allí en el versículo 34 del Salmo 119, dame entendimiento. ¿Qué necesitamos para ser obedientes? Si usted y yo atendemos la enseñanza, la instrucción, pues vamos a desarrollar entendimiento. Y usted y yo somos personas entendidas. Usted y yo entendemos las cosas. Otra cosa es que no queramos entender. Pero que tenemos entendimiento, lo tenemos. Porque ese entendimiento nos diferencia de los animales, ¿sí? Es algo precioso que Dios nos ha dado. El entendimiento permite que usted y yo podamos comprender lo que se nos ha instruido, lo que se nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, el entendimiento es resultado de algo, y es de saber escuchar. Vuelvo y repito, el entendimiento es resultado de saber escuchar. Santiago 1:19. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? ¿Qué especial esto? Necesitamos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Ahora, ¿para oír qué? ¿Para oír qué?
porque nuestros oídos pueden estar atentos a muchas cosas menos al consejo del Señor. El propósito es que usted y yo podamos oír el consejo de la palabra de Dios. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y es para que estemos con los 2 oídos más atentos o dispuestos a escuchar y una sola boca para que hablemos menos. Ese es el sentido de esto. 2 oídos para que atendamos más la instrucción y la enseñanza y una boca para que hablemos menos, ¿sí? Para que guardemos silencio y hablemos menos. Ahora, la persona entendida discierne todo lo que ocurre en su entorno. El entendimiento y el discernimiento tienen que ver mucho, van de la mano. Tiene la capacidad de entender si algo, esa persona que tiene entendimiento, que tenemos entendimiento, tenemos la capacidad de comprender si algo nos conviene o no nos conviene, ¿sí? Tenemos esa capacidad, ¿sí? Aún la misma conciencia nos guía a ello, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces tenemos la capacidad de distinguir entre qué es lo que nos conviene y qué es lo que puede afectar nuestra vida, qué es lo que no nos conviene. El salmista pide entendimiento para algo especial. Si usted lee el versículo 34, él dice, para guardar tu ley, es decir, para guardar tu palabra. Señor, dame entendimiento para guardar tu palabra. En el Antiguo Testamento hay 2 grupos de leyes que debían guardar obedientemente el pueblo de Israel. Y uno era las leyes rituales y otro era las leyes de comportamiento. Ellos debían obedecer estas leyes. Ahora, las leyes rituales estaba relacionada con los sacrificios, estaba relacionada con la circuncisión, con los lavamientos, con presentación de primogénitos, con sacrificios de animales primogénitos y otras cosas más. Y las leyes ceremoniales estaban establecidas para que el pueblo supiera comportarse con Dios y también con su prójimo. Allí están los 10 mandamientos. Allí está cómo comportarse con personas extranjeras, con los huérfanos, con las viudas, ¿sí? con los pobres también. Esas eran las leyes de comportamiento. Y esto fue en el tiempo del pueblo de Israel. Ahora estamos en ese tiempo de la iglesia, en ese tiempo de gracia, donde usted y yo tenemos también entendimiento. ¿Para qué? Para adorar, para glorificar a Dios, para servirle, para honrarle, ¿sí? Para hacer sacrificios de alabanza, para poder tener esa disposición de servir a nuestro prójimo. Entonces es importante. El Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, definitivamente la palabra abre el entendimiento y empezamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Ahora, tus decisiones en la vida son determinantes para tus triunfos o tus fracasos. Es determinante la manera como estamos entendiendo la palabra. Así que usemos el entendimiento para que nos vaya bien en nuestra vida. Esto es primordial para que nuestra vida marche bien, tengamos una vida recta y justa. Entonces, cuando hemos sido instruidos, cuando desarrollamos ese entendimiento por la instrucción de la palabra, aquí es donde viene la tercera cosa que usted y yo debemos hacer, el tercer paso, y es cumplir con aquello que se nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, el obediente cumple. El versículo 34 en la parte B dice, y la cumpliré de todo corazón. Así dice David, yo quiero cumplir, Señor, tu palabra de todo corazón. Para él no era un sufrimiento pasar estos tiempos reunidos con la palabra de Dios. Para él no era un sufrimiento adorar. Para él no era un sufrimiento estar en oración, ¿sí? Él disfrutaba esos tiempos con el Señor. Entonces la idea es que usted y yo podamos disfrutar esos tiempos, ¿sí? Y cumplir, que podamos caminar con nuestra frente en alto, porque somos obedientes y estamos cumpliendo lo que se nos ha enseñado en su palabra. Ahora, a muchas personas les cuesta obedecer. Y es porque aún están luchando con deseos, están luchando con pasiones, están luchando con debilidades.
son personas orgullosas, son personas que son sabias en su propia opinión. Entonces les está costando obedecer, de cumplir lo que se les ha instruido. Vuelvo y le pregunto, ¿cuánta enseñanza hemos recibido usted y yo? ¿En cuántas escuelas hemos estado? ¿En cuántos discipulados hemos recibido? La pregunta es, ¿qué tanto obedecemos de todo lo que se nos ha enseñado en esas escuelas? ¿Cuánta palabra estás recibiendo cada día, cada semana? ¿Estamos obedeciendo, estamos cumpliendo la instrucción del Señor? ¿Sí? ¿Tenemos el suficiente entendimiento para hacerlo? Usted es inteligente, yo también. Tenemos que aplicar el entendimiento. Entonces, es el problema que tienen algunos. Están distraídos con el mundo. Entonces, por eso no están cumpliendo obedientemente lo que el Señor les ha enseñado. También porque aún, como dice la palabra, están luchando con muchas cosas. No se han despojado del viejo hombre. Ese viejo hombre aún controla su palabra, aún hay mentira en su vida, ¿sí? La palabra dice que el que mienta, allí mismo en Efesios, que no mienta más, ¿sí? El texto dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Y el que hurtaba, no hurte más. Entonces la idea es que usted y yo podamos cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cumplimos obedientemente cuando vamos a los pies de Jesús. Cumplimos obedientemente y rendimos nuestras vidas totalmente a Él. La palabra de Dios se cumple, ¿sí?, en cada uno de nosotros, porque Dios es fiel. ¿Sí? Dios cumple con lo que ha prometido a tu vida y a mi vida. Él cumple, pero Él tiene esa condición y es obediencia. ¿Sí? Debe haber obediencia. Para que usted y yo podamos cumplir, hermano, necesitamos obediencia, necesitamos ese compromiso. ¿Sí? Cumplir con ese compromiso que adquirimos al tomar una decisión por Cristo. Esto no es un hobby, esto no es un pasatiempo, esto es un estilo de vida. Y ese estilo de vida demanda tu obediencia y mi obediencia a la palabra de Dios. No cumplimos, o muchas personas no cumplen de corazón cuando no viven la palabra de Dios como debe ser. No es difícil. La palabra no es difícil de entender, es fácil de entender. El problema es cuando usted y yo no queremos obedecerla, no queremos cumplir lo que ella dice. Y como decía anteriormente, simplemente escogemos lo que más nos conviene. No, la palabra es para cumplirla toda, es para obedecerla en todo lo que nos dice nuestro Señor. Así que están estos 3 pasos que usted y yo necesitamos. Yo creo que el ser instruidos, hemos sido instruidos muchas veces en la palabra del Señor para ser obedientes. ¿Que hemos desarrollado entendimiento a la palabra de Dios? Claro que sí, tenemos entendimiento. Así que es importante verlo así. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado de compartir estos 3 pasos. Ser instruidos, ser entendidos y poder llegar a cumplir obedientemente todo lo que se nos ha dado. Señor, queremos darte gracias en esta maravillosa y especial mañana, Señor, que nos has regalado. Gracias por la bendición de compartir tu palabra, Señor. Y tú nos guías hoy para entender cómo ser obedientes. Nos regalabas 3 pasos maravillosos que David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el Salmo 119, cuando él dice al Señor, enséñame. Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, de tu palabra, porque quiero guardar tu palabra hasta el fin, Señor. Y es lo que queremos hacer nosotros, Señor. Cada día ser instruidos por tu palabra, para poder guardarla, para poder cumplirla hasta el final de nuestros días. No queremos dejar a medias esta carrera de fe. No queremos obedecer a medias. Queremos obedecer de una manera
total, Señor, no parcial. Queremos, bendito Rey, esforzarnos un poco más, tener un esfuerzo cada día en nuestra vida para dar lo mejor de nosotros y para que, bendito Rey, tú puedas mirarnos con complacencia, puedas agradarte de nosotros, Señor. Pero también, Dios, ayúdanos a entender cada día tu palabra. Gracias por tu palabra. Y queremos desarrollar entendimiento, Señor, cada día. Porque ese entendimiento lo necesitamos para guardar tu ley, tu palabra, Señor. Bendito Dios, atesorarla en nuestro corazón. Que cada vez, bendito Rey, que nos veamos enfrentados a la tentación, a las pruebas, a las dificultades, Señor, esa palabra, Señor, que hay en nuestra vida, Señor, pueda aplicar entendimiento, Dios, y pueda tomarla, Dios, y podamos apropiarnos de ella definitivamente, y poder sacar de nuestro corazón esa palabra y confesarla con nuestra boca. Pero, bendito Rey, ayúdanos, Señor, alumbra nuestra vida. La palabra allí en el mismo Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre, alumbra nuestro camino, nuestro entendimiento para enfrentar cualquier cosa, Dios. Pero, Dios, necesitamos definitivamente cumplir esta palabra. Y allí es donde se ejecuta, Dios, la obediencia, Dios, cuando la cumplimos. Allí es donde verdaderamente se refleja si te amamos, bendito Dios. Así que ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a renunciar a aquellas cosas que aún impiden una obediencia total. Ayúdanos a tomar decisiones, Dios, a poder sujetar en tu nombre, Señor, toda pasión, toda debilidad, toda lucha que tengamos, Señor, toda artimaña que quiera levantar el enemigo, toda obra que se levanta por la carne. En el nombre de Jesús lo sujetamos y declaramos obediencia total al Señor, a su palabra. Declaramos, Señor, bendito Rey, que tú tomas el control de nuestra vida y nos guías con tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, porque tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Queremos cada día cumplir tu palabra, Señor, en nuestra vida, despojándonos de ese viejo hombre, Señor, y revistiéndonos de ese nuevo hombre, Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Así que bendecimos tu nombre, te agradecemos, porque queremos tener en cuenta estos 3 pasos para ser obedientes, y es atender la instrucción, es ser entendidos, pero cumplir lo que hemos aprendido, Señor, a ejecutar la obediencia. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos la victoria en este momento. Bendecimos tu nombre, bendecimos cada familia y declaramos, bendito Rey, de que tu presencia está con nosotros cada día, ayudándonos para ser mejores hijos e hijas de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermano, que estamos trabajando el tema de la obediencia. Así que no se pierda esa secuencia en este mes y disfrute de este tema, porque Dios quiere, como aprendíamos, enseñarnos para que se desarrolle nuestro entendimiento y podamos cumplir su palabra. Dios les bendiga.